¿Qué son realmente los evangelios? Descúbrelo ahora. Origen y evolución de los evangelios canónicos. ¿Sabes qué son los evangelios de la fe cristiana? ¿Cómo surgieron de la tradición oral los 4 relatos que dieron forma al cristianismo? ¿Cómo se transmitieron y preservaron a través de los siglos? ¿Y quiénes fueron los autores y qué motivó su creación? Bienvenidos a este fascinante viaje a los orígenes del cristianismo. Acompáñanos en una aventura que nos llevará a descubrir cómo surgieron los evangelios, los textos sagrados que han marcado la vida de millones de personas alrededor del mundo. La importancia fundamental de los evangelios en la fe cristiana radica en que constituyen el pilar fundamental sobre el que se asienta la fe cristiana. Son textos sagrados, narraciones de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo, sirven como brújula moral, fuente de inspiración y piedra angular de nuestras creencias. Nos revelan el mensaje central del cristianismo, que es la buena noticia de la salvación a través de Jesucristo. En ellos encontramos el relato de cómo Dios, en su infinito amor, envió a su Hijo unigénito a la tierra para redimir a la humanidad del pecado y ofrecernos la vida eterna, lo cual se constituye en el fundamento de la fe, porque son la base sobre la cual se edifican las doctrinas y dogmas de la cristiandad. En ellos encontramos las enseñanzas de Jesús sobre el amor, el perdón, la justicia, la misericordia y el reino de Dios. Estas enseñanzas nos guían en el camino de fe y ayudan a comprender el propósito de la existencia. Los evangelios no solo son un compendio de enseñanzas, sino también relatos inspiradores que nos conmueven y transforman. Las historias de milagros, parábolas y momentos cruciales en la vida de Jesús invitan a reflexionar sobre la propia vida y a fortalecer nuestra relación con Dios. Si bien cada evangelio presenta una perspectiva única de la vida y obra de Jesús, todos ellos convergen en el mensaje central: la salvación a través de Jesucristo. Esta diversidad de perspectivas enriquece la comprensión de la fe y permite apreciar la vastedad del amor y la gracia de Dios. Los evangelios son testimonios vivos de la fe de los primeros cristianos. Al leerlos, conectamos con aquellos que vivieron y compartieron las enseñanzas de Jesús, fortaleciendo así la propia fe y haciéndose partícipes de una rica tradición espiritual. Te invito a embárcate en un fascinante viaje a los orígenes del cristianismo y descubre cómo surgieron los evangelios, esos textos sagrados que han marcado la vida de millones de personas alrededor del mundo. Ilumina tu profundo significado que encierran los evangelios, no solo como narraciones históricas, sino como pilares de la fe cristiana y fuente de inspiración inagotable. Fortalece tu fe y tu conexión con la tradición cristiana a través de este viaje de conocimiento y comprensión. Contexto histórico y religioso de los evangelios, un viaje a la Palestina romana del siglo I después de Cristo. Este recorrido fascinante por la Palestina romana del siglo I después de Cristo. En un tiempo, un lugar que fueron testigos de eventos transformadores que marcaron la historia de la humanidad. La Palestina romana, un crisol de culturas y tensiones. Imaginemos por un momento estar en la Palestina romana del siglo I después de Cristo. Este territorio, aunque relativamente pequeño, era un verdadero crisol de culturas con influencias judías y greco-romanas que se entrelazaban en un tejido social complejo. Bajo el dominio del Imperio Romano, la región experimentaba tensiones políticas y religiosas constantes. Los judíos, ansiosos por la llegada de un Mesías liberador, vivían con la esperanza de liberarse del yugo romano. En este escenario emerge la figura de Jesús de Nazaret, un hombre que, desde su humilde origen en Belén y su crianza en Nazaret, comienza a predicar un mensaje revolucionario de amor, justicia y redención. Jesús, con su carisma y su mensaje lleno de esperanza, desafió las normas establecidas y atrajo a un grupo de seguidores que lo veían como el tan esperado Mesías. Jesús realizó su ministerio principalmente en Galilea, una región rural del norte, donde sus enseñanzas en parábolas y sus milagros tocaron los corazones de la gente común. Su mensaje de amor y compasión resonaba especialmente entre los marginados y oprimidos, generando un fuerte contraste con las rígidas estructuras religiosas y políticas de la época. Sus viajes a Jerusalén, especialmente durante las festividades judías, fueron momentos clave en su ministerio. Allí, su confrontación con las autoridades religiosas y políticas intensificó la oposición en su contra, culminando en su arresto y juicio.
El punto culminante de la vida de Jesús fue su crucifixión, un castigo brutalmente infligido por las autoridades romanas. Sin embargo, para sus seguidores, este no fue el fin. Según la fe cristiana, 3 días después de su muerte, Jesús resucitó, demostrando su poder sobre la muerte y ofreciendo la promesa de salvación eterna a todos aquellos que creen en él. La comunidad cristiana primitiva. Tras la resurrección de Jesús, sus seguidores, ahora conocidos como cristianos, formaron pequeñas comunidades donde compartían sus enseñanzas y fortalecían su fe en medio de la persecución. Estos primeros cristianos fueron fundamentales en la transmisión oral de las enseñanzas de Jesús, que más tarde serían documentadas en los Evangelios. La enseñanza de Jesús se transmitió inicialmente de manera oral, pasando de generación en generación hasta que finalmente sus discípulos y otros seguidores las plasmaron por escrito. Los Evangelios, escritos varias décadas después de la muerte de Jesús, surgieron como un esfuerzo por preservar y difundir sus enseñanzas de manera sistemática. Entender el contexto histórico y religioso de la Palestina romana del siglo I después de Cristo permite apreciar la profundidad e impacto de los Evangelios. Ellos no solo documentan la vida y las enseñanzas de Jesús, sino que también reflejan la lucha y esperanza de una comunidad en busca de redención y justicia. Así comprendemos mejor el entorno en el que se desarrollaron los Evangelios y la importancia de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Su vida, su muerte y su resurrección marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad, originando una fe que trasciende fronteras y épocas. La tradición oral en el cristianismo primitivo, la transmisión de las enseñanzas de Jesús. Después de la muerte y resurrección de Jesús, sus seguidores se encontraron con la urgente necesidad de preservar y difundir sus enseñanzas. En una época en la que la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, la transmisión oral se convirtió en el principal medio para comunicar la vida y las enseñanzas de Jesús. Este proceso fue fundamental durante las primeras décadas del cristianismo y jugó un papel crucial en la formación de la tradición cristiana. Las enseñanzas de Jesús se transmitían de boca en boca a través de la repetición constante de sus parábolas, sermones y milagros. Esta forma de transmisión aseguraba que las palabras y acciones de Jesús fueran recordadas y compartidas de manera precisa y fiel entre los seguidores. La comunidad cristiana se reunía regularmente para escuchar y contar estas historias, consolidando así una memoria colectiva que era vital para la preservación de la fe. La importancia de los testigos presenciales y la memoria colectiva. Un elemento clave en la transmisión oral de las enseñanzas de Jesús fue la presencia de testigos oculares. Los discípulos que habían seguido a Jesús durante su ministerio y que habían sido testigos directos de sus milagros y enseñanzas, desempeñaron un papel crucial. Su testimonio era considerado de gran valor, ya que aportaba autenticidad y credibilidad a las historias que se transmitían. Estos testigos oculares, junto con otros seguidores que habían experimentado de cerca los eventos, ayudaron a mantener viva la memoria colectiva de la comunidad cristiana. La memoria colectiva es la suma de los recuerdos compartidos por un grupo de personas y en este contexto se convirtió en el vehículo a través del cual las enseñanzas de Jesús se conservaron y se difundieron a lo largo del tiempo. La repetición constante de estas historias en reuniones comunitarias y ceremonias religiosas ayudó a reforzar la exactitud de la información transmitida y garantizó que las enseñanzas de Jesús se mantuvieran intactas a través de las generaciones. Este proceso de repetición no solo preservaba las palabras de Jesús, sino que también aseguraba que su mensaje continuara inspirando y guiando a la comunidad cristiana. El papel de los apóstoles y líderes de la comunidad. Los apóstoles, como los seguidores más cercanos de Jesús, tuvieron un rol fundamental en la preservación y difusión de la tradición oral. Pedro, Juan, Santiago y otros líderes clave fueron los principales transmisores de las enseñanzas de Jesús. Ellos no solo compartían las palabras y las obras de Jesús, sino que también las interpretaron y contextualizaron para la comunidad cristiana primitiva.
los apóstoles y otros líderes de la comunidad asumieron la responsabilidad de enseñar y guiar a los nuevos creyentes. A través de la predicación y la catequesis, ellos aseguraban que las enseñanzas de Jesús se transmitieran de manera coherente y fiel. Además, estos líderes viajaban de un lugar a otro para difundir el mensaje cristiano, lo que permitió que las enseñanzas de Jesús se extendieran rápidamente por todo el Imperio Romano y más allá. Con el tiempo, la necesidad de documentar estas enseñanzas se hizo evidente. A medida que los testigos oculares comenzaron a desaparecer, surgió la necesidad de registrar por escrito las enseñanzas de Jesús para preservarlas para futuras generaciones. Este proceso dio origen a los Evangelios y otros escritos del Nuevo Testamento, que se convirtieron en la base escrita de la tradición cristiana. La tradición oral fue la piedra angular sobre la cual se construyó la primera comunidad cristiana. A través de la transmisión fiel de las enseñanzas de Jesús, los testigos oculares y la memoria colectiva aseguraron que el mensaje de amor, compasión y redención de Jesús continuara siendo una fuente de inspiración y guía para los cristianos de todas las épocas. Pero, ¿por qué se llaman evangelios? Veamos. La palabra evangelio proviene del término griego evangelion, evangelion. Este término se compone de dos partes, eu, que significa bueno o favorable, y agelion, angelion, que significa mensaje o noticia. Por lo tanto, evangelion literalmente significa buena noticia o buen mensaje. En el contexto de la antigua Grecia, evangelion se refería a noticias positivas, como las que anunciaban victorias militares o eventos felices. Los mensajeros que llevaban tales noticias eran llamados evangelistes, que significa portador de buenas noticias. El término evangelion fue adoptado por los primeros cristianos para describir la buena noticia de la venida de Jesucristo y la salvación ofrecida a través de él. Sigamos, la necesidad de escribir los evangelios para preservar la enseñanza de Jesús. A medida que el cristianismo se expandía y evolucionaba en el siglo I después de Cristo, se hizo evidente la necesidad de registrar por escrito las enseñanzas de Jesús. Inicialmente, los cristianos confiaron en la transmisión oral, confiando en los testigos oculares y en la memoria colectiva para preservar y comunicar fielmente las palabras y las acciones de Jesús. Sin embargo, varios factores comenzaron a amenazar la efectividad y la fiabilidad de esta tradición oral. Las amenazas a la tradición oral, la primera gran amenaza, fue la dispersión de los cristianos. Con el tiempo, las comunidades cristianas se expandieron más allá de Palestina, llegando a lugares tan distantes como Roma, Antioquía y Alejandría. Esta dispersión geográfica dificultaba mantener una versión coherente y unificada de las enseñanzas de Jesús. La diversidad cultural y lingüística entre estas comunidades aumentaba el riesgo de malentendidos y tergiversaciones de la tradición oral. Además, la aparición de herejías y enseñanzas divergentes dentro del cristianismo temprano también representaba una seria amenaza. Diferentes grupos comenzaron a interpretar las enseñanzas de Jesús de maneras que a veces se desviaban de la doctrina original. La falta de un registro escrito unificado facilitaba la propagación de estas interpretaciones erróneas, lo que generaba confusión y división entre los creyentes. La preocupación por la fidelidad y la precisión en la transmisión de las enseñanzas de Jesús se volvió cada vez más urgente. Los primeros cristianos se dieron cuenta de que, a medida que los testigos oculares comenzaban a desaparecer, la probabilidad de perder información crítica sobre la vida y las enseñanzas de Jesús aumentaba significativamente. Por el deseo de preservar la enseñanza de Jesús, la respuesta a estos desafíos fue clara: había que escribir los evangelios. La motivación principal para hacerlo era preservar de manera fiel y sistemática las enseñanzas de Jesús.
Los líderes de la comunidad cristiana querían asegurarse de que las futuras generaciones tuvieran acceso a una representación precisa y auténtica de la vida y los mensajes de Jesús. Escribir los evangelios permitió consolidar la tradición oral en un formato accesible y duradero. Estos textos no solo proporcionaban un relato detallado y coherente de la vida de Jesús, sino que también ofrecían una base doctrinal sólida para la fe cristiana. La sistematización de las enseñanzas de Jesús en los evangelios ayudó a establecer una norma de referencia que podría ser utilizada para enseñar, predicar y defender la fe en diferentes contextos culturales y geográficos. La escritura de los evangelios fue una respuesta necesaria a las amenazas a la tradición oral y al deseo de preservar las enseñanzas de Jesús de manera fiel y sistemática. Estos textos se convirtieron en pilares fundamentales del cristianismo, asegurando que el mensaje de Jesús continuara guiando e inspirando a los creyentes a lo largo de los siglos. Hasta aquí este primer video a través de la tradición oral en el cristianismo primitivo. Esperamos que hayas encontrado esta exploración fascinante y reveladora. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte el segundo video, donde exploraremos temas apasionantes como las fechas de composición de los evangelios, la canonización de los mismos, diversas perspectivas y enfoques sobre la Biblia, entre otros.